Muy buenas tardes, ingeniero. El día de hoy vengo a sustentar el anteproyecto de grado que hemos venido trabajando con mis compañeros en la asignatura de seminario de grado, que tiene como título Análisis técnico-económico del uso de disipadores de energía para la optimización de estructuras en zonas de alta sismicidad en Colombia. Como contenido tenemos un resumen del proyecto, un planteamiento del problema y justificación, estado del arte, objetivos, metodología, cronograma de actividades, resultados esperados, conclusiones y referencias bibliográficas del documento. Bueno, como resumen, tenemos que nuestro proyecto se enfoca en hacer una evaluación técnica y económica del uso de disipadores sísmicos para la optimización de las estructuras respecto a la respuesta sísmica y también al momento en que vayamos a construir una disminución de costos en todo este ámbito constructivo en el país. Y pues sabemos que Colombia es un país sísmico bastante grande, tenemos fallas eh, por todo sitio, tenemos fallas geológicas en muchos departamentos, tenemos uniones de placas tectónicas y por eso Colombia es un país muy sísmico. Entonces todo esto pues planteará realizar un análisis técnico para mirar qué tipo de disipador de energía es más conveniente, depende de la región y depende de las estructuras que estemos trabajando. También pues haremos una comparativa en estructuras con y sin disipador, ya que sabemos pues que Colombia ya tiene una normativa ya vigente para la construcción de casas o edificios en zonas de alta sismicidad. Entonces pues buscaremos hacer esa comparativa en cuál tiene mejor respuesta dependiendo del disipador de energía, cuál va a ser más económica, cuál va a ser más viable para nuestro proyecto o bueno, un proyecto base que pues planteamos nosotros como guía para guiarnos y hacer todo ese tipo de comparativas. Sus objetivos, pues ya les hablaré más adelante, pero es determinar la viabilidad en Colombia, pues ya que sabemos que Colombia es un país que no tiene estas tecnologías o no utiliza estas tecnologías, son muy nuevas en el país y por eso mismo no se tiene pues una base normativa en el país de su uso. Entonces miraremos su viabilidad en el país dependiendo pues de la construcción que estemos realizando y de la zona en que también vayamos a realizar el proyecto. Y pues realizaremos todas estas zonas, pues la zona de estudios Pamplona Norte de Santander, ya que pues tomamos los datos sísmicos de este municipio para realizar el modelado estructural. Tenemos un planteamiento de problema de justificación. Nuestros compañeros nos planteamos pues, cómo convertir una estructura más segura y económicamente viable, ya que, pues, en el mapa de la derecha tenemos un mapa de amenaza sísmica en Colombia. Ahí miremos, pues, que la mitad del país tiene zona de alta sismicidad, muy pocos departamentos tienen una probabilidad baja de sismos. La mayoría del país, pues, sufre de que pues tenemos un nido sísmico, el segundo nido sísmico más grande del mundo que se encuentra en la Mesa de los Santos, en Bucaramanga, bueno, en Santander. Y pues Colombia es un país muy recurrente que se sucedan sismos. Entonces, pues planteamos una mejora o una justificación de pues la utilización de disipadores de energía para el mejor comportamiento de las estructuras en todas estas zonas de probabilidades altas de sismo en el país. Entonces miramos aquí en el gráfico de la izquierda el diseño estructural que pues nos brinda la NSR10, que son las derivadas permisibles en cada estructura con los aceros de refuerzo que pues nosotros les implementemos en ello, ¿no? Entonces, pues miramos que con sistemas de disipador de energía tiene un comportamiento más suave. Todos estos disipadores absorben esa energía del sismo o ese movimiento del suelo y lo disipan pues esa es su función, disipar toda la energía del sismo para pues que la estructura no sufra tanto y no tenga esas derivas tan grandes y pues permitir que tenga un movimiento más corto en cuestiones de al momento que ocurra el sismo. Entonces, miramos que con sistemas de disipación de energía activos, tenemos un mejor comportamiento y un menor movimiento. Entonces esto fue pues nuestro problema que nosotros quisimos darle como una solución con estos elementos que ya fueron inventados para eso mismo. Entonces la implementación en Colombia o en zonas de alta sismicidad. Como marco legal, pues tenemos que la normativa colombiana, que es la norma sismo resistente del 2010, es un poco corta o no tiene parámetros para dictaminar o especificar o guiar al constructor que pues desee desarrollar su estructura con disipadores. No tenemos esa claridad, hay muchos vacíos en esa normativa mediante, bueno, de acuerdo a los disipadores que se vayan a realizar.
Entonces tenemos normativas extranjeras que son como los eurocódigos, que podemos utilizarlos. Ellos sí tienen una normativa que rige el uso de disipadores de energía y también la comunidad o la Sociedad América de Ingenieros Civiles. Ellos también tienen una normatividad que pues contempla estos usos de disipadores y pues llevar una normativa. Entonces pues sería plantear todo, cómo podemos guiarnos de las normativas extranjeras en un contexto nacional y presentar toda esta documentación a las entidades que pues rigen el control o la curaduría en nuestros proyectos. Como estado del arte, pues tenemos que son las bases fundamentales en que nosotros nos basamos para comenzar a investigar este proyecto, que pues tenemos 5 autores, hicimos presentárselos, pues fueron los más relevantes que pudimos encontrar que Cruz y otros en 2015 analizaron la respuesta máxima de edificios sin acoplamiento torsional y con acoplamiento torsional, que son los disipadores viscoelásticos, que se instalan en los pórticos de las estructuras para disipar toda la energía que a ellos llega debido al sismo. En 2016, Aguiar y otros estudiaron un bloque estructural de la Universidad 4 que se añadieron disipadores de energía Sherling-Boso, que son los mismos disipadores elásticos que les comenté anteriormente, y pues realizaron un análisis, una introspección a estos tipos de disipadores y pues nosotros tomamos esta información para nuestro documento. Adala en 2020 propone un sistema compuesto por amortiguador viscoelástico y de fricción conectados en paralelo. Entonces, une dos tipos de disipadores para un mejor comportamiento estructural o, bueno, un mejor comportamiento sísmico en la estructura. En 2022, Shaolin contempló las columnas segmentarias que ofrecen ventajas frente a las tradicionales. Son columnas segmentadas, como su nombre mismo lo dice, entre fundición de concreto y acero y disipadores de energía en su interior. Y así se van intercalando, generando una columna segmentada entre disipador y concreto reforzado. Esto mejorando, claro, su efectividad al momento de recibir los sismos. Tejada en 2024 analizó una estructura con aisladores de péndulo de fricción y compara otros tipos de sistema como núcleo de plomo y base empotrada, que son otros tipos de disipadores, y pues hizo una comparativa también, pero no técnico-económica como la que realizaremos en este documento. Para marco teórico, pues no todas las personas sabrán que es un disipador de energía y tal vez ni sabrán cómo funcionan las estructuras. Entonces, pues nosotros sabemos que funcionan con concreto reforzado, que es concreto y acero de refuerzo transversal y longitudinal para disipar la energía, o bueno, no tanto disiparla, sino para hacer la estructura un poco elástica para que se mueva con el sismo y por su rigidez no falle. Entonces, pues tenemos estos tipos de disipadores que funcionan absorbiendo energía, disipándola en diferentes, como el primero que es el sistema de péndulo de fricción, por la fricción disipa toda la energía en el movimiento del sismo, pues para que no sea transmitida a la estructura. Aislador electrométrico con núcleo de plomo que se comentó anteriormente que hicieron esa comparativa con el péndulo de fricción simple. Es un común resorte que tiene dentro un núcleo de plomo que se deforma al momento de que absorbe toda la energía del sismo y pues así permite disiparla. El otro tipo de disipador viscoelástico que se instalan ahí, como comenté anteriormente, en el pórtico y funciona como un gato hidráulico, absorbiendo toda la energía en el momento en que se realiza el movimiento del pórtico. Entonces, pues queremos nosotros que también las personas tengan un conocimiento ya más amplio de cómo funcionan las estructuras y qué elementos se pueden utilizar en las diferentes casas, edificios, puentes, como esos disipadores de energía para un mejor comportamiento estructural y tal vez con la comparativa que vamos a realizar un análisis pues de costos más detallado que pues esto puede ser más económico que realizar una estructura con solo acero de refuerzo. Tenemos como objetivos el objetivo general, que es analizar la viabilidad técnica y económica del uso de disipadores sísmicos en Colombia. Pues no tenemos una normativa pues estable ya de esto, pero pues miraremos la viabilidad técnica de cada disipador, dependiendo de la zona también de amenaza sísmica, mirar qué disipador se comporta mejor dependiendo de los periodos de vibración del suelo y también qué péndulo funciona mejor y es más económico, buscando una viabilidad económica buena para nuestra construcción. Entonces, como este objetivo general y segmentamos en otros tres para cumplir ese objetivo general. ¿Cómo realizaremos esa demostración? Pues viabilidad técnica económica, clasificando los tipos de disipadores sísmicos aplicables en Colombia o en el país, mirando qué mercados hay de disipadores sísmicos, mirando qué alternativas hay
y si son viables para implementarlos en el país. Comparar el comportamiento estructural y los costos de las edificaciones con y sin disipadores, pues ya que pues en algunas edificaciones va a ser más costoso implementar disipadores o no van a ser tan necesarios por su envergadura, van a ser más pequeños, son casas pequeñas, entonces no va a ser necesario ese tipo de disipadores como un edificio de 10 15 pisos como el que se está desarrollando en la plazuela, que pues tal vez implementando ese tipo de disipadores pudo reducir costos en acero de refuerzo en sus elementos estructurales. Demostrar la viabilidad técnica y económica de implementar sistemas de disipación sísmica en zonas de alta sismicidad. Eh, pues demostrar nosotros que sí se puede utilizar disipadores de energía en zonas de alto riesgo sísmico, que va a ser viable económicamente y técnicamente también, ya que pues reduciremos costos y también realizaremos construcciones más seguras, como fue la pregunta para que tuvimos para plantear el problema de nuestro documento. Como metodología, pues dividimos todo el trabajo en cuatro fases. La primera de ellas es un diagnóstico del contexto sísmico y normativo colombiano. Mirar qué estructuras, pues, o bueno, contextualizarnos más que del problema de estudio, pues que pues, Colombia es un país muy sísmico, que no todas las ciudades tiembla igual, ya que pues somos un país muy diverso, tenemos muchas capas, nosotros por decirlo de relieve, tenemos todos los pisos térmicos, entonces Colombia es un país muy diverso en esa cuestión geotécnica. Entonces, pues contextualizarnos ya que pues no vamos a utilizar disipadores de energía muy grandes o muy costosos, dependiendo pues de la zona sísmica, ya sea baja o alta. Entonces pues nos contextualizaremos y miraremos qué normativas existentes en el país nuestras pueden aplicar, pero pues la verdad es que son muy pocas. Entonces utilizaremos normativas internacionales. Como fase 2 tenemos la selección y caracterización de disipadores de energía. Mirar qué tipos de disipadores hay en el mercado, caracterizarlos por su análisis, pues, o su comportamiento sísmico, cuál es el más adecuado y pues hacer una selección adecuada de qué tipo de disipadores hay disponibles y que pues puedan ser utilizados dependiendo de la región en que se vaya a hacer su instalación. Como tercera fase tenemos un modelado estructural y simulación sísmica. Pues analizar el comportamiento con los distintos tipos de disipadores, ya sea péndulos, ya sean viscoelásticos, ya sean resortes, pues mirar qué comportamiento estructural tiene, qué comportamiento o cuál es el que tiene mejor comportamiento estructural para la disipación de energía. Entonces, pues tenemos como cuarta fase el análisis comparativo de desempeño costo-beneficio, el análisis técnico económico de nuestros disipadores de energía, cuál será más viable económicamente y técnicamente, y si la utilización de ellos en nuestras obras puede darnos un beneficio en cuestión de dinero. Como consiguiente, tenemos el cronograma de actividades, que pues tenemos las distintas actividades que nos vamos a realizar para llevar a cabo la metodología, que como primera tenemos revisión bibliográfica, nos echaremos una semanita pues a revisar todo el contexto normativo colombiano. Segunda actividad, el estudio detallado de la norma sismo resistente, identificación de problemáticas estructurales comunes en la región, revisión técnica de equipos disipadores disponibles. Esto nos llevaremos un poco tiempo, pues ya que son actividades solamente de analizar energía y tabularla, perdón, analizar información y tabularla. Estimación preliminar de costos asociados a cada tipo de disipador, diseño estructural de referencia para el modelado, ya como para comenzar a modelar y hacer una comparativa técnica de su respuesta sísmica, un modelado computacional en software especializado, mirando pues su respuesta al sismo, un análisis comparativo del comportamiento estructural, evaluaciones del desempeño estructural por tipo de disipador, análisis de viabilidad económica de cada alternativa, pues mirar esa comparativa técnica y después a seguir una propuesta a aplicación a futuros proyectos estructurales, que pues es lo que buscamos un poco en nuestro proyecto. Y ya pues en la comunicación del documento final. Ya como resultados esperados, perdón, se espera clasificar los tipos principales de disipadores sísmicos disponibles en Colombia y evaluar su efectividad técnica, su respuesta a los sismos, cuál es el mejor disipador en el mercado y pues que no sea tan costoso para que también tengamos una alternativa de no utilizar mucho acero de refuerzo y pues tener un buen disipador que se comporte bien la estructura y hacerla más segura. Y también buscamos nosotros generar con este documento como una base para que los constructores, cada interventor, diseñador estructural, toda persona enfocada en esta rama de la construcción, que pues es la ingeniería estructural, tenerla como una base fundamental pues para el país de una comparativa técnica viable, que pues mirar y hacer este trabajo pues de una forma acorde
y de lo más técnica posible para que eso sea una guía para los distintos constructores en el país que puedan, dependiendo de su estructura, mirar qué tipo de disipador sea más conveniente en en su proyecto. Entonces, pues aportaremos en las herramientas de diseño y las políticas públicas aportarán herramientas para decisiones de diseño y políticas públicas en zonas de alta sismicidad. Esto buscaremos nosotros. Tal vez ayudar a las decisiones de diseño y ayudar a las políticas públicas, ya que pues no hay una normativa vigente en el país que pueda ayudarnos con esto. Como último, tenemos la bibliografía, todos los autores y todos los documentos que utilizamos para realizar este documento. Le doy las gracias a usted por su atención prestada y muy amable, que esté muy bien. Listo, papacho.